Martín siempre había sido el tipo de hermano en el que cualquiera podía confiar. Cuando su hermana menor, Claudia, le llamó desesperada pidiéndole que cuidara a su sobrino de 6 años durante una semana porque tenía que viajar por trabajo, él no dudó ni un segundo en decir que sí. Pero lo que Martín no sabía era que ese simple favor cambiaría para siempre la relación con su hermana, y que la verdad que descubriría a través de la inocente boca de un niño, destronaría todo lo que creía saber sobre la vida de Claudia. Si alguna vez has sentido que algo no encaja en tu familia, dale like porque esta historia te va a tocar muy profundo. Todo comenzó un martes por la tarde. Martín acababa de llegar del trabajo cuando su teléfono sonó insistentemente. Al ver el nombre de Claudia en la pantalla, sintió una punzada de preocupación. Su hermana menor no era de las que llamaba sin motivo, especialmente no a esa hora cuando normalmente estaba ocupada con su hijo Tomás. Martín, necesito pedirte un favor enorme, la voz de Claudia sonaba tensa, casi quebrada. ¿Podrías cuidar a Tomás por una semana? Surgió algo urgente en el trabajo y tengo que viajar a Barcelona mañana mismo. Martín frunció el ceño. Claudia trabajaba como contadora en una empresa local. Nunca antes había mencionado viajes de trabajo, y mucho menos tan repentinos. ¿Barcelona? ¿Desde cuándo tu empresa tiene negocios allí? Es complicado, respondió Claudia evasivamente. Es una oportunidad importante, Martín. Podría significar un ascenso. Por favor, dime que puedes ayudarme. La desesperación en su voz era palpable. Martín, que vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones y trabajaba desde casa como diseñador gráfico, no tenía razones válidas para negarse. Además, adoraba a su sobrino. Por supuesto que sí, Claudia. Trae a Tomás cuando quieras. El alivio en la voz de su hermana fue inmediato y casi exagerado. Gracias, Martín. Eres el mejor hermano del mundo. Te debo una grande. Al día siguiente, Claudia llegó con Tomás y una maleta pequeña. Martín notó inmediatamente que su hermana estaba nerviosa, revisando constantemente su teléfono y evitando el contacto visual directo. Llevaba más maquillaje del habitual y un vestido que él nunca le había visto. ¿Segura que es un viaje de trabajo?, preguntó Martín mientras ayudaba a Tomás a acomodar sus juguetes. Te ves muy arreglada para una reunión de negocios. Claudia se sonrojó ligeramente. Quiero causar buena impresión. Ya sabes cómo son estos ejecutivos. Tomás, que había estado jugando silenciosamente en el suelo, levantó la cabeza. Tío Martín, ¿mami va a ver a su novio especial? El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia palideció y se apresuró a interrumpir. Tomás, ya te dije que no digas tonterías. Voy a trabajar. Pero el daño estaba hecho. Martín intercambió una mirada incómoda con su hermana, quien rápidamente cambió de tema y se despidió con prisa inusitada. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Martín disfrutaba cuidando a Tomás, llevándolo al parque, viendo películas juntos y ayudándolo con sus tareas. El niño era inteligente y conversador, pero había algo en sus comentarios ocasionales que inquietaba a Martín. El jueves por la noche, mientras cenaban pizza, Tomás soltó casualmente. Tío, ¿por qué mami me dijo que no le contara a papá sobre sus salidas nocturnas? Martín casi se atraganta con su bebida. ¿Qué salidas nocturnas, Tomás? Cuando mami se arregla muy bonita y me dice que me quede con la abuela. Dice que va a trabajar muy tarde, pero siempre huele diferente cuando regresa. El corazón de Martín comenzó a latir más rápido. Claudia había estado casada con Roberto por 8 años. Eran una pareja aparentemente sólida, o al menos eso había creído siempre. ¿Con qué frecuencia pasa eso, campeón? Como 2 veces por semana. A veces 3. Martín sintió un nudo en el estómago. Intentó mantener la calma, pero las piezas comenzaban a encajar de una manera que no le gustaba nada. Si tú también has estado en una situación donde sabes algo que puede destruir a alguien que amas, suscríbete y toca la campanita porque estas historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. El viernes por la noche, Martín decidió abordar el tema con más cuidado. Después de que Tomás se bañara y se pusiera el pijama, se sentaron en el sofá para su ritual nocturno de cuentos. Tomás, ¿puedo preguntarte algo sobre mami? El niño asintió, abrazando su peluche favorito. ¿Has visto a mami con algún amigo especial últimamente?
Los ojos de Tomás se iluminaron con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Sí. Con el señor Alejandro. Es muy alto y tiene una sonrisa grande. Siempre le trae flores a mami. Martín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Alejandro? ¿Sabe su apellido? No. Pero mami se pone muy feliz cuando él llama. Una vez los vi besándose en la cocina cuando pensaron que yo estaba dormido. El mundo de Martín se tambaleó. Su hermana, la mujer que siempre había admirado por su aparente dedicación a su familia, estaba teniendo una aventura. ¿Papá sabe sobre el señor Alejandro? Tomás negó con la cabeza vigorosamente. Mami dice que es nuestro secreto especial. Que papá se podría poner muy triste si se entera. Esa noche, Martín no pudo dormir. Las palabras de Tomás daban vueltas en su cabeza. Se debatía entre confrontar a Claudia o hablar directamente con Roberto. Ninguna opción le parecía correcta. El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Tomás se acercó con el teléfono de juguete de Martín. «Tío, ¿puedo llamar a mami? La extraño». Martín le entregó su teléfono real y marcó el número de Claudia. Cuando ella contestó, se escuchaba música de fondo y voces masculinas riendo. «¿Hola? ¿Tomás? Hola mami. ¿Cómo está el trabajo?» Hubo una pausa sospechosa antes de que Claudia respondiera. Muy bien, cariño. Estamos en una cena de negocios». En ese momento, una voz masculina gritó claramente de fondo. «Claudia, ven acá. Alejandro quiere brindar contigo». Tomás sonrió inmediatamente. «Es el señor Alejandro». «Hola señor Alejandro». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Después de unos segundos que parecieron eternos, Claudia murmuró. «Tengo que colgar. Los llamo después». La línea se cortó, dejando a Martín con la confirmación definitiva de que su hermana estaba mintiendo descaradamente. El resto del fin de semana fue una tortura para Martín. Tomás continuaba compartiendo inocentemente detalles sobre la relación de su madre con Alejandro, cómo llegaba con regalos para ambos, cómo habían ido juntos al zoológico en secreto, cómo Claudia le había comprado ropa nueva para verse bonita para el señor Alejandro. Cada revelación era como una puñalada para Martín, no solo por la traición a Roberto, sino por cómo Claudia estaba manipulando a su propio hijo para encubrir su infidelidad. El domingo por la noche, Roberto llamó para hablar con Tomás. Martín observó la conversación con el corazón encogido. «Hola papá. Tío Martín y yo nos estamos divirtiendo mucho», decía Tomás alegremente. «¿Cuándo regresa mami de ver al señor Alejandro?» Martín se abalanzó hacia el teléfono, pero era demasiado tarde. «¿Quién es el señor Alejandro, hijo?», preguntó Roberto, claramente confundido. Tomás, sin darse cuenta de que había metido la pata, explicó alegremente. «El amigo especial de mami. El que le da besos y flores». El silencio del otro lado de la línea fue desgarrador. Finalmente, Roberto pidió hablar con Martín. «Martín, ¿qué está pasando?», la voz de Roberto temblaba. Martín se alejó a la cocina, tratando de mantener la conversación lejos de Tomás. «Roberto, yo, no sabía cómo decírtelo. ¿Sabías sobre esto? Me enteré esta semana, por las cosas que Tomás ha estado contando. Él piensa que es normal, que es solo un amigo de Claudia». Roberto soltó una risa amarga. «Un amigo que le da besos y flores. ¿Dónde está Claudia realmente?» «Supuestamente en Barcelona, en un viaje de trabajo. Pero por lo que he escuchado y lo que Tomás cuenta, está con ese tal Alejandro». La conversación que siguió fue desgarradora. Roberto confesó que había estado notando cambios en Claudia durante los últimos meses, llegadas tardías, llamadas telefónicas secretas, una súbita preocupación por su apariencia. Había elegido confiar en ella, pero ahora todo cobraba sentido. Si esta historia te está tocando el alma tanto como a mí, dale like y compártela con alguien que también crea que la verdad siempre es mejor que vivir en la mentira. El lunes por la tarde, Claudia regresó. Llegó radiante, bronceada, con el cabello recién cortado y una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver la expresión de Martín. «¿Cómo estuvo el viaje de trabajo?», preguntó Martín, su voz cargada de sarcasmo. «Muy bien, muy productivo», respondió Claudia, evitando su mirada mientras abrazaba a Tomás. «¿Y cómo está Alejandro?». Claudia se congeló.
Tomás, ajeno a la tensión, exclamó alegremente. Mami. Le conté al tío Martín sobre el señor Alejandro y las flores que te trae. La cara de Claudia perdió todo el color. Se enderezó lentamente, mirando a Martín con una mezcla de pánico y desafío. Martín, ¿puedo explicarte? No necesitas explicarme nada a mí, Claudia. Pero si se lo debes a Roberto. ¿Qué quieres decir? Roberto sabe. Tomás le contó sobre tu amigo especial ayer cuando llamó. Claudia se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles que Martín había presenciado en su vida. Claudia, entre lágrimas, confesó que había conocido a Alejandro en un gimnasio 6 meses atrás. Al principio había sido solo amistad, pero gradualmente se había convertido en algo más. Me hacía sentir joven otra vez, especial, sollozaba Claudia. Roberto y yo, llevábamos años como compañeros de casa, no como esposos. Martín la escuchaba con una mezcla de compasión y repulsión. Entendía que los matrimonios podían enfriarse, pero no podía perdonar la manera en que había involucrado a Tomás en sus mentiras. ¿Cómo pudiste usar a tu propio hijo para encubrir tu aventura? Nunca quise que él se enterara. Pensé que podía manejarlo sin que nadie resultara lastimado. Sin que nadie resultara lastimado, la voz de Martín se elevó. ¿Te das cuenta de que has destruido la confianza de ese niño? Ha estado guardando secretos que no debería cargar un niño de 6 años. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la conversación, Roberto apareció en la puerta. Tenía ojeras, la ropa arrugada y una expresión de devastación absoluta. Claudia, dijo simplemente. El encuentro entre los esposos fue desgarrador. Roberto, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, pidió a Claudia que le contara todo. Ella, entre sollozos, confesó la extensión de su infidelidad. Martín tomó a Tomás y se lo llevó a su habitación, tratando de protegerlo de la conversación que sabía que destruiría la única vida que el niño había conocido. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones legales, conversaciones dolorosas y la difícil tarea de explicarle a Tomás por qué sus padres ya no vivirían juntos. Roberto decidió solicitar el divorcio. La confianza, una vez rota, no podía repararse. Claudia se mudó temporalmente con su madre, mientras que Tomás se quedó principalmente con Roberto, con visitas regulares a su madre. Lo más doloroso para Martín fue ver cómo Tomás, en su inocencia, se culpaba por la separación de sus padres. ¿Fue mi culpa por contarte sobre el señor Alejandro, tío Martín? Le preguntó una tarde, con lágrimas en los ojos. Martín se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. Escúchame bien, Tomás. Nada de esto es tu culpa. Tú solo dijiste la verdad, y decir la verdad nunca está mal. Los adultos a veces tomamos decisiones que lastiman a otras personas, pero eso no es responsabilidad de los niños. Meses después, Martín reflexionaba sobre cómo un simple favor había desentrañado una red de mentiras que había estado creciendo durante meses. La inocencia de un niño había sido el catalizador que expuso una traición que, probablemente, habría continuado indefinidamente. Claudia eventualmente terminó su relación con Alejandro. La culpa y las consecuencias de sus acciones la habían consumido. Intentó reconciliarse con Roberto, pero el daño era irreparable. Él había empezado a reconstruir su vida, enfocándose en ser el mejor padre posible para Tomás. La relación entre Martín y Claudia nunca volvió a ser la misma. Aunque con el tiempo lograron mantener una relación cordial por el bien de Tomás, la confianza y admiración que Martín había sentido por su hermana menor se había desvanecido para siempre. Tomás, por su parte, se adaptó a su nueva realidad con la resistencia característica de los niños. Con terapia y el amor constante de ambos padres, aprendió que aunque su familia había cambiado de forma, seguía siendo amado incondicionalmente. La historia de Martín, Claudia y Tomás es un recordatorio devastador de cómo las mentiras, sin importar cuán cuidadosamente se construyan, eventualmente salen a la luz. La verdad tiene una forma peculiar de encontrar su camino, a menudo a través de los canales más inesperados. En este caso, fue la honestidad brutal de un niño de 6 años la que derribó un castillo de mentiras que había tomado meses construir. Tomás, sin darse cuenta,
Se convirtió en el agente de la verdad que su familia necesitaba, aunque el precio fuera la destrucción de la única realidad que había conocido. Para Martín, la experiencia le enseñó que a veces, ser el hermano en el que se puede confiar significa hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Su decisión de no encubrir la infidelidad de Claudia, aunque dolorosa, fue la única éticamente correcta. La infidelidad no solo traiciona al cónyuge, traiciona a toda la familia, especialmente a los niños que se convierten en cómplices involuntarios de las mentiras de sus padres. El costo de mantener una aventura secreta se extiende mucho más allá de la pareja, afectando a todos los que están en la órbita de la relación. Al final, la verdad liberó a todos los involucrados de una vida basada en engaños, aunque el precio de esa libertad fuera el dolor y la ruptura familiar. Pero como Martín aprendió, vivir una mentira es siempre más destructivo que enfrentar una verdad dolorosa. Esta historia nos recuerda que los niños ven, escuchan y recuerdan mucho más de lo que los adultos creen. Sus palabras inocentes pueden ser el espejo más honesto de las realidades que los adultos prefieren ocultar. Y a veces, esa honestidad infantil es exactamente lo que una familia necesita para romper el ciclo de mentiras y comenzar el difícil proceso de sanación.